Bienvenidos de nuevo en el canal de Niros W. ¿Cómo están mis fans? Hoy tenemos como invitado un precioso Mercedes A180, 136 caballitos, gasolina, 200 Nm, y es un coche con una cilindrada, la verdad que muy pequeñita, ¿vale? O sea, 4.300 tiene de cilindrada y 4 cilindros, o sea, es muy pequeñito. Con un precio muy bueno, súper, o sea, comprándolo de segunda mano, no nuevo, ¿vale? Porque nuevo yo creo que sí que tiene competidores y no vale la pena. Y es el típico compact que vale la pena comprarla con 10-15 mil kilómetros, ¿vale? Donde ya lo puedes encontrar aquí en Alemania por unos 20.000 euros. Y es un coche que a mí, la verdad que, ¡buah!, me encanta, está bien el coche, o sea, comparación precio con lo que tiene de opciones y todo eso, o sea, no tiene ninguna línea AMG, no tiene absolutamente nada. Tiene un montón de detalles. Vamos a abrir el capó para ver qué es lo que tiene este motor tan interesante y por qué consume tan poco. Y bueno, aquí estamos viendo este motor pequeñito que tiene Mercedes, ¿vale? Que es súper económico, muy bueno, súper logrado, y es el perfecto coche. Comparándolo con rivales de la Audi y la BMW de segunda mano, es el coche que a mí me encanta, que vale la pena. Tracción delantera, no es un Formatic, no es tracción a las 4 ruedas, y está muy bien, con un consumo de más o menos 5 litros que te hace en la ciudad y unos 9 en la autobahn. Le vamos a cerrar el capó y vamos a pasar para adentro para analizarlo un poquito, a ver qué es lo que tiene este coche, ¿vale? Bueno, pues aquí detalle de Mercedes, como lo podéis observar, tiene una costura que está bien, piel por todos los lados, asientos, la calefacción en los asientos que no falta, el abre-cierre de la puerta, todos los comandos están muy bien. Esta forma me encanta, la verdad que wow, super diseño, otro plus que tiene. Y vamos a pasar a los asientos. Los asientos están cubiertos de piel y tiene un poquito de textil que también están muy bien, o sea, todo muy logrado, me encanta. Un montón de detalles que tiene este coche. Vamos a pasar para adentro, y una vez que estamos dentro, ya aquí lo vamos arrancando. Y bueno, pues ahí el detalle, porque los sensores más o menos como en todos los Mercedes se quedan ya con digamos así, se queda con la memoria si has dejado cualquier cosa ahí atrás. Bueno, una vez arrancado el coche, aquí nos encontramos con esa posición del conductor, que la verdad que está muy bien. El volante, como en todos los Mercedes, vamos a meter la llave en el bolsillo. El volante, la verdad que, bueno, tiene al ser automático, tiene los cambios de velocidades aquí. La verdad es que está muy bien, pero no lo necesitaba. No es un coche deportivo, ni mucho menos, pero está bien. Yo por mí ya los quitaría directamente porque va perfecto así como es. Con el Bluetooth, con un montón de opciones que tienes. Me encanta esta línea, esta display muy... o sea, muy finita la línea. Este detalle de aquí, que es plástico, no es fibra de carbono. La iluminación de noche también en este coche, como en todos los Mercedes, muy lograda. La verdad que chulo. Aquí tenemos el carga para el teléfono móvil en un momento dado, que se carga wireless. Dos portavasos. Aquí tenemos otro espacio que en un momento dado tienes puertos USB donde te puedas cargar también el teléfono, o si tienes un altavoz pequeñito. Y bueno, pues puedes utilizar el espacio de esta cajita. Aquí tenemos el control del aire acondicionado, el passenger airbag y bueno, toda la configuración. Me encanta, la verdad que una línea muy bonita, que está muy chula, muy lograda. Y ¿qué más? También por aquí tenemos ese detalle, que lo mismo, es plástico,
baratito, pero está bien. O sea, por 20.000, 22.000 euros de segunda mano, ese coche yo creo que, wow, consumo pequeñito, calidad de Mercedes en el interior, top. Aquí también tenemos la lucecita en un momento dado, el SOS, ¿vale? Que se puede activar en el momento que tengas un accidente. Y también este detalle que me ha gustado, que es el Call Me, que con esto en un momento dado te puedes abrir la puerta del garaje. Y bueno, no está nada mal. Las lucecitas sí son de LED, iluminan la verdad que muy bien. O sea, todo muy... El Mercedes sí que lo han logrado con super detalles. Me encanta su línea, me encanta absolutamente todo. La posición del conductor, la verdad que es un poco, como diría yo, si eres un tipo que tienes un poquito de barriga, eres un poquito más gordito, ya es un poco más, más incómoda la posición en el asiento. Esta línea también por aquí, también está muy chula, es plástico. Vamos a pasar en la parte de atrás para ver cómo va el coche. Bueno, pues aquí también los detalles que teníamos antes. De aquí ya se va bajando y se va subiendo la ventanilla de este coche. Y mira, aquí tienes una entrada súper fácil, ¿vale? Otro puerto USB que te puedas cargar tu teléfono o lo que tengas. Bastante espacio, la verdad que wow, está chulo. No es para 5 personas, solamente te cabe 4 personas. Y aquí tenemos, como en todos los coches, los asientos para los niños, el Isofix. No está mal, no está mal esta línea. Y esta es la visión, sería la visión de la parte de atrás de este Mercedes. O sea, compacto, muy compacto, y es que es muy directo este coche, que es lo que me gusta de él, porque, o sea, es el coche familiar, yo creo que perfecto. No hace falta que tengas una limusina con 5 o 6 plazas súper grande o un SUV. Bueno, para quien prefiera el SUV se pueda comprar el SUV, pero para una familia es el coche perfecto. Espacio en la parte de atrás, espacio en la parte de adelante, un montón de tecnología innovadora del 2020, la verdad que, wow, está súper chulo. Y vamos a pasar en la parte del maletero. También tiene estos bordes por aquí en aluminio, la verdad que a mí no me hace mucha ilusión, pero bueno, habrá gente que le gusta y depende del paquete con el que te compras. También hay versiones que le puedes poner una línea AMG del coche, que es una cosa más de exterior de diseño. Y también está claro que si te puedes permitir comprarte una AMG de la serie de la A-Class, eso es otra cosa, es un coche deportivo. El abre de este coche es solamente a mano, no va nada a mando, tampoco se puede acelerar a mando, así que bueno, aquí sí que tenemos un poquito de espacio para, yo qué sé, 2 maletas grandes, que caben al final, depende, es que habrá que mirar las maletas, si son muy grandes no caben, pero 2 maletas más o menos para irte de vacaciones con la socia, con la prima, no hay problema. Vamos a cerrarlo y vamos a pasar aquí para ver esta parte, que de aquí no tiene absolutamente, tiene lo de fake, ¿vale? No tiene tubos de escape, o sea, tiene un tubo de escape que es solamente ahí, como lo podéis observar vosotros, y todo lo demás es diseño. Sensores en la parte de atrás que viene con el paquete. La verdad que los frenos están muy bien de este coche, me han gustado, frena bien. Aquí tenemos unas llantas unas ruedas en 17, más o menos. Y bueno, ¿para qué necesitas absolutamente, yo qué sé, cualquier cosa más grande? No es deportivo, es para darle más uso. Y la verdad que, no sé, a mí me ha gustado, está bien. Muy chulo, la verdad. Si tienes que compararlo con un BMW, es complicado. Al comprarlo nuevo es complicado. El BMW está mucho más por encima del Mercedes a la hora de comprarlo nuevo, pero de segunda mano este coche desde luego está muy bien. Una cosa que también me ha encantado, el detalle de este coche,
como lo podéis observar ahí adelante, es la cámara, ¿vale? Y ya no tiene la cámara frontal, ni mucho menos. Aquí solamente tiene los sensores de parking, pero ahí está la cámara que ahí te da toda la información en el panel de adelante, ¿vale? Que también trabaja mucho con el Live Map. Le hice un test sobre eso, a ver cómo funcionaba por la calle. La verdad que, o sea, ya funciona muy bien, está muy bien sincronizado. Y no sé, tiene detalles muy interesantes que a mí me ha gustado muchísimo. Ahora mismo pasaremos a la prueba de conducción en autobahn, donde lo vais a ver cómo está rodando este coche. Bueno, señores, y aquí estamos con este precioso Mercedes A180. De aquí, como tienen todos los Mercedes y como os había dicho anteriormente, y aquí tenemos el confort, el Eco, el Comfort, el Sport individual. Lo vamos seleccionando directamente en Sport. Así que vamos a arrancar. Estamos en la autobahn sin límite, ¿vale? Miramos un poquito y ya les estamos dando a fondo un poquito de gas para ver cómo funcionan los 136 caballos en gasolina. La verdad que es muy estable este coche a grandes velocidades, tanto a grandes velocidades como a velocidades pues más o menos mínimas. Vamos a frenar un poquito porque tenemos un señor y ya tenemos un sensor aquí que nos está diciendo mantén la distancia, que se está poniendo en rojo, ¿vale? En el caso que puedas mantener la distancia de seguridad con el vehículo de adelante. Es un coche muy económico, uno de los mejores compacts. Aquí tenemos libre. Es uno de los mejores vehículos de la clase compact de Mercedes, que la verdad que está muy bien, un muy buen precio, y la verdad que, ¿por qué no? Porque vale la pena. Tienes confort de Mercedes, muy buen motor, y también tienes como todos los coches, pues todas las funciones que son digitales de este coche. La verdad que mola un montón y no sé, vale la pena desde luego. No es de carrera este coche, pero está muy bien a estas velocidades. El coche se mantiene perfecto, señores. Lo vamos a pisar a fondo y a ver qué tal se comporta este coche pisándolo a fondo. Está bien, acelera bastante bien. La verdad que no está nada mal. Muy seguro, muy compuesto en la autobahn. La verdad que está muy bien, es muy estable en todo momento, y es lo que importa. Vamos a frenar aquí un poquito porque tenemos un cochecito adelante y hoy es un día cargadito, o sea, ya tenemos un poquito de tráfico. Y la posición del conductor es muy cómoda en este coche, es un coche muy manejable. Lo voy a pisar de nuevo. Tarda un poquito normalmente, claro, es un motor muy pequeño, pero va bien. Aquí tenemos al señor de los anillos que acelera y frena. La verdad que mola, son detalles por parte de Mercedes, que eso, lo de la electrónica y todo eso lo tiene muy bien, lo tiene súper bien trabajada, y es lo que importa. Y no consume absolutamente nada. Bueno, consume en este caso porque le estoy dando yo bastante caña. Así que nada, espero que os haya gustado mi review sobre este auto. Dejarme un comentario, darle al like, compartir este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Niros W. Chao, chao.